Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo se resuelve un circuito en serie y cómo se aplica la ley de Ohm a este tipo de circuitos. Bueno, para esto tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos tres resistencias conectadas en serie. ¿En serie con quién? Con una fuente de alimentación de 10 volts. Ahora vamos a revisar las propiedades de un circuito en serie. Habíamos dicho que solamente existía un flujo de corriente. Por lo tanto, la corriente que va a existir en cada una de las resistencias va a ser la misma. Entonces a esta corriente la vamos a nombrar corriente total. Ahora, ¿cómo determinamos el valor de esta corriente total y cómo determinamos los voltajes que nos están pidiendo? Bueno, pues el primer paso va a ser realizar un circuito equivalente. ¿Ok? Entonces, paso número 1, circuito equivalente. Vamos a tener que realizar el circuito equivalente. Si recuerdan, el circuito equivalente habíamos dicho que iba a ser la fuente de alimentación con una sola resistencia. ¿Ok? Entonces ahí está la fuente de alimentación y se conecta con una resistencia. A esta resistencia le íbamos a dar el nombre de resistencia equivalente. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a poner el nombre de resistencia equivalente. Y la fuente se sigue conservando con el mismo voltaje de 10 volts. Ahora, si se fijan, aquí va a existir este mismo flujo de corriente, la cual se llama corriente total. ¿Qué puedo tener aquí? Voltaje total, corriente total y resistencia total o equivalente. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Pues va a ser calcular la resistencia equivalente. El voltaje total ya lo conozco, la corriente total no la puedo calcular, pero la que sí puedo calcular es la resistencia equivalente. Entonces, paso número 2, calcular la resistencia equivalente. Ahora, si recuerdan, para calcular la resistencia equivalente teníamos una fórmula que nos decía que era la suma algebraica de todas las resistencias. En este caso va a ser resistencia equivalente igual a R1 más R2 más R3. Sustituimos valores y tenemos que resistencia equivalente va a ser igual a 3 más 4 más 3. Por lo tanto tenemos que la resistencia equivalente va a ser igual a 10 ohms. ¿Sale? Entonces ya tenemos el primer resultado que nos pedía el problema. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ya conozco la resistencia total o equivalente, tengo el voltaje total, ahora sí puedo conocer la corriente total. ¿Sale? Ese sería el paso número 3. ¿Cuál va a ser? Calcular la corriente total, perdón. Calcular corriente total. Ahora, ¿cómo calculo la corriente total? Pues ahora sí voy a hacer uso de la ley de Ohm. ¿Qué me decía la ley de Ohm? Que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. ¿Ok? ¿Qué corriente voy a calcular? La corriente total. Por lo tanto, voy a necesitar voltaje total entre la resistencia total o equivalente. Muy bien, ahora vamos a sustituir los valores y tenemos que el voltaje total va a ser igual a 10 y la resistencia equivalente nos salió de 10. Por lo tanto, la corriente total va a ser igual a 1 ampere. Ahora sí, tenemos otro resultado más. Y ahora sí podemos calcular corriente 1, corriente 2 y corriente número 3. Este sería el paso número 4. Calcular I1, I2 e I3. ¿Sale? ¿Cómo vamos a hacer este cálculo? Pues aquí ya no hay que calcular absolutamente nada. Como les dije al principio del problema,
sabemos que la corriente total va a ser igual a la corriente 1, a la corriente 2 y a la corriente número 3. Por lo tanto, simplemente hay que poner ese resultado. Corriente total va a ser igual a corriente 1, igual a corriente 2, igual a corriente 3. Y todo esto va a ser igual a 1 ampere. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos falta? Nos falta calcular los voltajes. Voltaje 1, voltaje 2 y voltaje número 3. Este sería el paso número 5. Calcular voltaje 1 y voltaje 2 y voltaje 3. ¿Sale? Ahora, ¿cómo calculo el voltaje? Pues otra vez vuelvo a hacer uso de la ley de Ohm. ¿Y qué me dice la ley de Ohm? Que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Ahora, ¿qué voltaje es el que quiero calcular? Pues va a ser el voltaje 1. Por lo tanto, voy a multiplicar la resistencia 1 por la corriente 1. Sustituyo valores. Voltaje 1 va a ser igual a R1. ¿Cuánto vale R1? Pues R1 vale 3 por corriente 1. La corriente 1 nos dice que va a ser igual a 1 ampere. Por lo tanto, va a ser 3 por 1 y esto va a ser igual a 3 volts. Ya tenemos el voltaje número 1. Ahora, ¿cómo calculo el voltaje número 2? Igual, con la misma ley de Ohm. Voltaje número 2 va a ser igual a R2 por corriente 2. Sustituimos valores y tenemos que voltaje 2 va a ser igual a la resistencia 2. ¿Cuánto vale R2? Vale 4 por la corriente 2. La corriente 2 vale 1. Por lo tanto, el voltaje va a ser de 4 volts. Muy bien, ya tenemos el segundo voltaje. Nos falta ahora calcular el voltaje número 3. Voltaje número 3 va a ser igual a la resistencia 3 por corriente número 3. Sustituimos valores. Va a ser igual, resistencia 3 vale 3 por corriente 3 que vale 1. Y tenemos un voltaje de 3 volts. Ahora, si recuerdan, cuando estuvimos analizando el circuito en serie, habíamos dicho que los voltajes se dividen, pero que la suma de todos los voltajes iba a ser igual al voltaje total. Entonces, para rectificar nuestro resultado, simplemente vamos a sumar el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje número 3. Y ese debe ser igual al voltaje total, que es de 10 volts. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí hemos terminado con nuestro primer ejemplo de circuitos en serie y la aplicación de la ley de Ohm. Nos vemos en el siguiente video.